Gratuitamente nuestros programas radiales Estéreo Roca Viva, saludándoles a todos en este hermoso espacio que el Señor nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos y todo aquel que se suma a este programa radial. Sintonícenos a través de nuestra versión YouTube, Facebook Live y nuestra página Radio Estéreo Roca Viva. Así les dejo con nuestro programa de hoy, Guerreros de Dios. Bienvenidos al programa radial Guerreros de Dios. Guerreros de Dios. Traído a ustedes los días sábados de 5 a 6 de la tarde, donde tendremos oración e intercesión, testimonios, saludos y palabra de Dios, donde el invitado de honor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde sintonizarnos a través de esta emisora radial y en sus diferentes plataformas digitales. Y ahora con ustedes sus directores Carlos y Maggie López e invitados especiales de Iglesia Caminando con Cristo de Gardenia, California. Para oración o consejería, llame al teléfono 424-415-0768. Así que sean todos bienvenidos y damos inicio al programa. Buenas tardes a todos o los que se están sintonizando ahorita a escucharnos en este programa de hoy. Mucho gusto a todos que están ahí y es un honor y un placer poder estar aquí presente y hablar un poco de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y vamos a comenzar la predicación y lo que el Señor nos ha dado. Pero primeramente decirle gracias al pastor Rocael y su ministerio por tenerlos aquí otra vez. Isaías, gracias por estar aquí con nosotros. Es siempre un placer estar aquí y un honor, ¿verdad? De traer también la palabra del Señor. Y vamos a ver el día de ahora, vamos a comenzar el sermón con Marcos. Con Marcos, sí, amén. Vamos a estar hablando otra vez nuevamente de Marcos 29 al 45. Vamos a leer un poco más y aprender un poco más de esa parte de la Biblia. La vez pasada que del otro programa Guerreros de Dios hablaron con mi hermana Rosa y Carlos, mi hermano Carlos, aquí de la primera parte del capítulo. Ahora vamos a aprender la otra parte, la tercera parte, amén, y aprender un poco más. Y antes de comenzar vamos a darle gracias al Señor y abrir con una oración. Y también decirle gracias al pastor Jimmy López de darnos también la oportunidad de venir aquí. Y la pastora Maribel López y el ministerio. Todos somos familia, apenas ya llevamos 3 años en el ministerio, pero caminando con el Señor ya llevamos 14 años, 13 años, algunos, pero ahí vamos, por pasos vamos y creciendo. Y como les digo, es un honor estar aquí y decirle gracias a mi hermano, porque es mi hermano en carne. Ella es mi hermanita también de carne. Somos 5 hermanos. Es mi hermano mayor, mi hermana, y sigo yo que soy el tercero, y está mi hermana que es la cuarta, y mi hermanita Carla. A todos les servimos al Señor, porque el Señor los ha sacado de tantas cosas que la vida los ha tirado, y no podíamos nosotros con las propias fuerzas de los otros, y vino Cristo Jesús a
pues ayudarlos, pues decir, ¿verdad? Y aquí vamos a ver también en estos capítulos cómo Dios, donde estaba en el tiempo de donde Él estaba en esta tierra, como Él también ayudó a otros y sanó a otros. Pero antes de comenzar, mi hermana va a abrir con una oración. Hermana. Amén, amén. Si los podemos inclinar nuestro rostro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por este día de hoy, Señor. Gracias porque los dejó, Padre Celestial, terminar la semana de trabajo, Señor. Hoy es sábado, día de descanso para muchos y también día de trabajo para muchos, Señor. Pero ahí vamos, Padre Celestial, día a día, Señor. Bendecidos, Padre Celestial, porque es usted el que los tiene a nosotros de pie, Padre Celestial, con fortaleza, Señor Dios Todopoderoso, y progresando para arriba, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esa enseñanza, Señor, que los tiene hoy, Padre Celestial, con su palabra, Padre. Gracias, Señor, porque de primero de enseñar, Señor, usted viene a nosotros, Padre, a instruirnos a nosotros, Señor, a crecer más, Padre Celestial, a ser más sabios, Padre Celestial, y aprender, Señor, de su palabra, de su historial, Padre Celestial, para nosotros poder crecer, Señor, y también para poder dejar esa semilla, Padre, que es parte de su ministerio, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta radio, Padre Celestial, y por el ministerio, Señor, por los pastores, Padre Celestial, y este hogar del ministerio, Señor, que habitan muchas almas, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias, por el Espíritu Santo. Amén, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por el ministerio, Señor, de mi hermano, Padre Celestial, y de su esposa, Señor, y las almas que están ahí también, Padre Celestial. Y no solo, Señor, estas, Padre Celestial, sino todas también en este mundo, Señor, que están haciendo su obra de corazón, Padre Celestial, sin recibir nada a cambio, Padre Celestial, pero lo hacemos, Padre Celestial, con todo el corazón, Padre Celestial, y todo el amor, Padre Celestial, porque es usted, Señor, eso es lo que es usted, Padre Celestial, amor, Padre Celestial, amor de Padre, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la radio, Señor, y los que están escuchando, Padre Celestial, y los que van a escuchar, Padre Celestial. Bendícelos, Padre Celestial, y ayude, Padre Celestial, que se puedan concentrar, Señor, en la palabra, Señor, que puedan ellos entender, Padre Celestial. Ilumine su mente, Padre Celestial, llénalos, Padre Celestial, fortalece esas almas, Padre Celestial, y que no haya ninguna distracción, Padre Celestial, que el enemigo siempre quiere venir con distracciones, Padre Celestial, que sea usted siempre, Padre Celestial, entrónese, Padre, en todas las almas, en todos esos hogares, Padre Celestial, donde están escuchando y conectándose. En el nombre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Y vamos a comenzar. Amén. Entonces vamos a hablar sobre Marcos 29 al 45. Y la Biblia que estoy leyendo yo es la Nueva Traducción Viviente, para los que están escuchando. Primera de Marcos 29 al 45. Vamos a estar hablando de esos versículos y aprender un poco más. Ya sabemos que el Señor los habla en un versículo. Puede uno tener una historia, uno lo puede hablar y leerlo y leerlo, y cada vez y puede pasar 30, 40 minutos solo con un versículo. Amén. Y eso es lo bonito lo que es la palabra del Señor. Y lo ha dicho en diferentes tiempos, que nosotros tal vez predicamos diferente que como otros, pero todos vamos al mismo punto, ¿verdad? Que es el amor del Señor y las maravillas que hizo el Señor donde Él estaba aquí en esta tierra, y las maravillas que Él sigue haciendo en nuestras vidas y en otras vidas también. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar en Marcos capítulo 1, versículo 29 al 45. Y vamos a leerlo todo, y después vamos a descubrir un poco más, verso por verso y parte por parte. Amén. Entonces en el 29 dice: Jesús sana a mucha gente. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús y de inmediato Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente
que padecía de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Y la otra parte que dice: Jesús predica en Galilea. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscar. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús le respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Amén. Así recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. La tercera parte dice: Jesús sana a un hombre con lepra. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie, en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todo lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en un lugar apartado, pero aún así gente de todas partes seguían acudiendo a él. Amén. Entonces esa es la parte que vamos a estar nosotros hablando un poco más y estudiando con ustedes y aprendiendo. Y la primera parte, que es Jesús sana a mucha gente. Entonces ahí el Señor, ahí podemos ver cómo el Señor levantó a la madre de Simón. Ella estaba acostada enferma con fiebre. Y él solo con el tocar la levantó, y solo con eso el poder que él tenía ahí era espiritualmente algo sobrenatural. Y ahí se podía ver, yo cuando estaba leyendo digo, qué ayuno también, el ayuno que él hizo también, lo que estábamos hablando cuando estábamos estudiando y las preguntas que estábamos haciendo, qué ayuno, qué conexión que él tenía con su padre. Amén. Ayuno y oración. Ayuno y oración para poder hacer algo así, con solo el tocar, no tener que ni hablar el Señor. Jesús no tenía que decir ni proclamar nada, él solo con el tocar, porque él era el que estaba haciendo la obra de su Padre. Amén. Él vino a hacer el trabajo que ya estaba, él vino a hacer la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Pero ahí podemos ver solo con el tocar, él sanó a la madre de Pedro, ¿verdad? La suegra de Simón. La suegra de Simón. Amén. Perdonen. Y eso también lo podemos, también en esos tiempos también lo podemos hacer también, pero también tenemos que estar en oración y ayuno. Donde si hay una persona que necesita sanación, no tenemos que gritar, o lo que se mira el día de ahora en las redes, ¿verdad? De tantas cosas, tantas mentiras, y desmentir están mintiendo a lo que es Jesús. No es de emoción, es de la fe. Uh-huh. Y podemos verlo en tantas iglesias el día de ahora que tiran la Biblia, o con un suéter comienzan a darle y cae a la persona, o comienzan a brincar como locos. Mucha actuación. Eso no es. Aquí está enseñando la primera aquí podemos ver que solo de tocar él sana. Amén. Y Amén. hay que tener fe. Amén. ¿Verdad? No solo también si el Señor no me ha sanado, no voy a seguir asistiendo a la iglesia, ya no voy a creer en él, o X razón, ¿verdad?
Y vamos a seguir con los otros versículos que la hermana va a leer el día de ahora. Amén. Entonces, para añadir un poco más a esa parte del 29 al 34, porque esa es la primera parte de Jesús sana a mucha gente. Entonces, para aprender un poco más y ver qué otros versos podemos ver o qué otras historias podemos ver en la Biblia, pasemos a Isaías 35. Isaías 35, 5 al 6. Amén. Isaías 35, 5 al 6. Entonces aquí podemos ver un poco más también para añadir a lo que acabamos de leer. Dice el número 5: y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. Amén. Entonces ahí podemos ver una confirmación. Ese es del Antiguo Testamento, los milagros que van a conceder. Esto fue antes de Marcos. Amén. Entonces ahí podemos ver, ya estaba esa confirmación hecha, ya estaba esa palabra, ya estaba ese pacto, ya estaba hecho. Y en Marcos podemos ver el hecho, podemos ver lo que sí aconteció, por medio de Jesucristo. Amén. Y la salvación de Dios. El Señor es el Señor y su pacto que Él hace cuando Él hace un pacto, cuando el Señor hace un pacto con nosotros, ese pacto es una confirmación que sí se va a hacer, que el Señor no es de mentir, no es de darle la espalda a uno. El Señor, cuando le da una palabra a uno, Él lo va a hacer en su tiempo. Amén. Y entonces aquí podemos ver, así como en Isaías 35, 5 al 6, podemos ver la profecía que fue hecho. Sí, la profecía donde el Señor habla se cumple. ¿Y cuántos años pasó para que el Señor llegara? Ahorita no me recuerdo, se me fue ahorita, hermanos, pero si tienen ustedes la pregunta, lo pueden poner ahí en Facebook para también nosotros, como le he dicho, también pongan su... también pueden ustedes ahí hablarse uno al otro en Facebook. Si están mirando en las redes, también háblense uno al otro para explicar, también comunicarse. Sí. Pero la profecía del Señor en Isaías, ahí podemos ver que se estaba cumpliendo, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces la otra parte que podemos añadir ahí también es Mateo 15. Puede leer el 30 al 31. Ok, entonces vamos a leer otra vez Marcos 1. Por favor. El 31, donde dice ahí: Jesús sana a mucha gente. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Continúa. Yeah. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Pero ahí está Isaías explicando que iban a salir, ¿qué? Bailando, cantando de alegría, y iban a brotar manantiales en el desierto. Y todo es donde Él estaba sanando en ese momento. Yo me pongo ahí tal vez en los zapatos de la gente, tal vez estaban brincando y bailando, que la enfermedad que ellos tenían ya no estaba ahí, como la suegra de Simón, que es Pedro. Rápido se levantó a cocinar con esa alegría. Amén. Ahí podemos ver del Testamento Viejo al Testamento Nuevo que todo se estaba cumpliendo. Amén. Amén.
Amén. La alegría y a todo lo triste se quedó atrás, y la gente feliz por la nueva sanación que estaba pasando, y una nueva vida, porque cuando el Señor entra a la vida de uno y lo toca a uno, comienza una nueva vida en uno. El viejo yo queda atrás y el nuevo yo comienza adelante. Amén. Pero yo me pongo también a pensar que tal vez la suegra de Pedro no sabía quién era Jesús, porque tal vez en el proceso que él escogió a Pedro en ese tiempo donde estaba en la barca, en el barco, pescando, Jesús le habló, pero yo creo que en ese tiempo ella estaba enferma, ¿verdad? No sabía quién era Jesús. No había escuchado de Jesús, el Mesías. No había escuchado del Mesías. Amén. Para ella levantarse, tal vez en ese tiempo era la manera de hacer las cosas, de tener agradecimiento. De agradecimiento, tener a alguien en casa. Pero tal vez más adelante ella conoció quién era él. Amén. 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 Y vamos a ver también en Mateo 15, 29 al 31. Vamos a ver ahí también un pequeño versículo para entender un poco más de este más milagro. Detalle, porque Marcos es más como hemos hablado, que es más directo a lo que hizo Jesús. Y Mateo tiene más explicación a lo que hizo Jesús. Vamos a entrar para ver más detalle a lo que hizo Jesús. Amén. El Señor. Ok, entonces ahí vamos a ver en Mateo 15, 29, 31. Dice, Jesús sana a mucha gente. Otra vez vuelve a repetirse ese título que estamos leyendo. Jesús sana a mucha gente en el 29, en Marcos 1. Entonces ese título se vuelve a repetir ahí, y comenzamos en el 29, que dice: Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud lo llevó, a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Las pusieron delante de Jesús y las sanó a todas. La multitud quedó asombrada de lo que no podían, los que no podían hablar. Ahora hablaban, los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Amén. Ahí podemos ver la victoria que pasó ahí cuando el Señor comenzó a tocar a todas esas almas, a toda esa multitud. La alegría que estaba en ese momento ahí, y la sanación, no solo de afuera, pero de adentro del espíritu. Pero ¿cuántos los que fueron sanados de verdad creyeron en Jesús? Amén. ¿Verdad? Tal vez solo fueron sanados y se fueron a vivir su vida otra vez, ¿verdad? Y hay unos los que tal vez de 100 personas que él sanó, tal vez solo 2 o 3 o 5 quedaron con Jesús y los demás se desviaron. ¿Cuánta gente también el Señor lo ha sacado de situaciones de diferentes maneras, y sabe que es Dios que lo sanó, sabe que es la mano de Él, pero vuelven a la vida que anteriormente. No busquemos a Dios solo donde tenemos una enfermedad, ¿verdad? Donde tenemos un problema. Busquemos de Dios en todo momento. Amén. Amén, así es. Uno tiene que, ya cuando uno va en los caminos del Señor y va entendiendo más de la palabra, a mis hermanos y hermanas que están escuchando, sabemos que es un de diario a diario, de seguir con el Señor mano a mano. Y a los que no están en los caminos del Señor y apenas están entendiendo un poco más y aprendiendo, no es algo que se tiene que hacer al instante. Es un crecimiento, es una relación que uno va creando con el Señor. No es nada de presión, no es de voy a correr al 100, no, todo a su tiempo, y el Señor va a seguir obrando en las gentes que se están conectando con el Señor, que quieren más, que el Señor ha dejado esa semilla y quieren más de Él. Amén. Y también los que están esperando una sanación de su enfermedad que ustedes tienen, o lo que han tenido de hace mucho tiempo, tengan paciencia, porque no es el tiempo de ustedes, es el tiempo del Señor. ¿Verdad? Así es. Así como yo estoy esperando que el Señor me dé la oportunidad para leer, pero no me
tengo paciencia. El Señor me enseñó cómo tener paciencia para esperar en Él, ¿verdad? En Él. Aquí podemos ver que el Señor en ese momento estaba sanando a mucha gente, ¿verdad? Pero en esos tiempos también estamos esperando y hay que seguir esperando y seguir orando y ayunando y leyendo la palabra todos los días. El Señor quiere que nosotros estemos al 100% con Él, porque entre veces no viene la sanación porque hay algo en su vida que todavía no han cambiado, ¿verdad? Y si el Señor te ha sanado es porque el Señor quiere que hagas algo para Él, ¿verdad? Amén. Amén. Así es también, es por eso lo que estábamos hablando es una relación, no solo es para adentro, para mí, no, el Señor necesita también una porción de nuestro tiempo, una porción de nuestro amor, de nuestra atención, y eso es abriendo la Biblia y poder leer, hablando con hermanos y hermanas, llegando a las iglesias, uniéndose más, y así es como el Señor, ese es el tiempo que el Señor también necesita de uno también. Amén. Y en Mateo 15 que acabamos de hablar también, ahí podemos ver la generosidad del Señor. El Señor no solo estamos hablando de sanaciones por fuera, el Señor estaba sanando espiritualmente, emocionalmente, físicamente, socialmente. Entonces el Señor no solo es de físicamente, hay tanta necesidad en diferentes personas, y podemos ver que el Señor suple cada necesidad. Ese es el Dios viviente, el que nosotros oramos y pedimos y nosotros esperamos día a día. Amén. Esa es la relación y la convicción que nosotros tenemos. Amén. Y a los que no están con el Señor puede sanar toda necesidad que ustedes tengan. De este mundo. Amén, de este mundo. No tiene que uno siempre recurrir a un psicólogo siempre. El Señor es nuestro psicólogo. Amén. El Señor sana emociones, sana cosas del pasado. Él sana toda etapa de nuestra vida que esté pasando, que pasó o que está pasando uno en este momento. Amén. Y Él es el verdadero sanador. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gloria a todo lo que has hecho, Señor. Gracias. Entonces vamos a pasar ahora a Jesús predica en Galilea. Entonces ya leímos esa porción, pero vamos a ver qué más nos enseña la Biblia sobre esta prédica de Galilea. ¿Qué más hizo Dios ahí también? Amén. Entonces si podemos pasar a Juan 20, 30 al 31. Okay. Antes de pasar, vamos a repasarlo para los que apenas están conectando con nosotros. Estamos en Marcos 1, 29 al 45, y estamos hablando ahorita en Jesús predica en Galilea, que es versículo 35. Y dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante a ir a otras ciudades y en ellas también predicar, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Lo que está diciendo el Señor ahí, que Él no vino, sí, vino a dar la palabra. No vino a sanar a gente, eso es lo que está diciendo. Eso no, yo vine a predicar, que me escuche, porque la mitad de los que yo estoy sanando no me están escuchando. Solo están mirando el milagro, pero no están mirando la palabra. Eso es lo que Él vino a dar. Amén. Amén, así es. Y también ahí podemos ver en ese pasaje también que el Señor estaba su tiempo, ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Con él. Jesús ya sabía que Él vino con un corto tiempo y una agenda bien estricta del Señor, de su Padre. Amén. Entonces era urgente para Él también seguir adelante, a pesar de que los pueblos ya estaban sabiendo de Jesús, del Mesías, y de Jesús de Nazaret, de milagroso, y todos los milagros, pero Él sabía que tenía que seguir adelante y seguir esa obra. Amén.
¿Puede leer 35 otra vez, por favor? Amén. El 36. 35 a 36. Amén. El 35 dice: a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Jesús se fue a un lugar para orar. Entonces, para decir eso, que él tal vez estaba sanando a gente desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? O hasta la noche. Con hambre, porque era hombre. Él también pasaba, como nosotros pasamos, con hambre y sed y todo. Pero él trabajó toda la noche para que todos, tal vez ninguno, tal vez habían 200, 300 personas, 400 personas, pero él sanó a multitudes. Él tuvo paciencia para sanarlos, porque él sabía que la mitad de estas personas no sabían quién era él. Ellos tal vez solo pensaba que él era él solo vino a un milagro. Un milagroso que solo estaba él sanando. Amén. Pero ellos no sabían que él era Dios. Él se levantó antes que saliera el sol, ¿verdad? De amanecer, a orar. También tenemos que seguir ese ejemplo. Donde nosotros salimos a predicar o en diferentes situaciones, nosotros tenemos que levantarlos temprano a ser igual como Cristo Jesús. Sí, el ejemplo. En ejemplo, ahí está, se levantó a orar para también levantar esas fuerzas que él ya ha perdido, ¿verdad? Espiritualmente, desgastado, ¿verdad? Eso es lo que el Señor también renovación. Lo que el Señor está explicando ahí también, para que ustedes se den cuenta que el trabajo del Señor viene en oración, pidiéndole al Padre. Ahí donde venía la bendición, porque él no lo hacía, yo soy Dios y yo lo voy a sanar. Él siempre ponía al Padre primero, y la oración primero, y el ayuno primero. Amén, así es. Nunca él se puso de primero, y así también nosotros tenemos que hacer, igual como Cristo Jesús. Amén. De primero la conexión espiritual, el ayuno, que lo dice en la Biblia, la oración antes de ir a hogares, antes de ir a la casa del Señor, a las iglesias, antes de ir así como, por ejemplo, la radio, antes de ir a lugares especiales y hablar con alguien de la palabra. De primero uno tiene que hacer esa reflexión y hacer nuevamente esa conexión con el Señor. Amén. Y también si el Señor si los va a mandar y han mandado a hermanos a orar por los enfermos, los hermanos se preparan primero, ¿verdad? Se preparan primero, no solo van solo para ir, no, hay una preparación. Pero Él es Dios, Él es algo muy diferente, pero nosotros que somos hijos de Él, tenemos que prepararlos para llegar a ese punto, para pelear contra el enemigo. Amén. Así es, amén. Entonces vamos a ir a Juan 20, 30 al 31 para ver un poco más en la Biblia qué otros mensajes hay, qué otro paisaje hay en la Biblia. Amén, para ver qué es lo que más recordó ahí Jesús en Galilea. Entonces en Juan 20, 30 al 31 dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas además de las que están registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que el que crea en Él tenga vida por el poder de su nombre. Amén. Entonces ahí tenemos un ejemplo que no todos los milagros fueron escritos, no todos los milagros que hizo el Señor están escritos, que fueron miles, me imagino yo. Amén. Pero los que sí están anotados y sí están escritos, eso agarrémoslos nosotros, agarramos de esas historias y de esos ejemplos. Amén. Porque todo esto fue real. Todo eso fue real, amén. Y esa es una reflexión también para nosotros también, que a pesar de todo esto que pasó, que hizo el Señor, hoy en día lo podemos aplicar, que el Señor sigue haciendo milagros. El Señor está presente. No nos olvidemos que el Señor es vivo
y él viene y está por medio del Espíritu Santo. Él está con nosotros cuando nosotros lo llamamos y nosotros le decimos: Señor, entrónese en nosotros, el Señor, entrónese en este momento. Espíritu Santo, nosotros estamos ahí haciendo esa proclamación ahí y llamando al Espíritu Santo. Ese es lo que nosotros tenemos para llegar al Señor. El Señor, así como en ese momento que acabamos de leer ahorita en Juan 20, no está ahora físicamente aquí con nosotros, pero nosotros tenemos, por gracia de Dios, tenemos esa conexión espiritual para seguir en ese aprendizaje. Amén. Aquí dice: crean Amén. que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Amén. Crean. Ahí va otra vez: crean, ¿verdad? Uh-huh. Crean. ¿Y qué dice la último? No puedo leer. Tengan vida por el poder de su nombre. Por su nombre. En su nombre hay vida. Amén. Ahí En el su Señor. nombre hay poder. Y en su nombre hay poder. Es tan simple, hermanos y hermanas. El Señor los dice nuevamente día a día que hay vida en su nombre. Y en el creer, ahí están los milagros, ahí está la sanación, ahí está la restauración para todos nosotros. Amén. Entonces, así como la fe no se puede tocar, no se puede ver, no se puede sentir, no se puede físicamente ver, pero lo podemos sentir en el espíritu. Amén. Y en el corazón, en la alma. Entonces, así tengan ustedes esa convicción que el Señor está orando en la vida de ustedes. Llámenlo a Él, tengan esa conexión de padre e hijo y proclamen su libertad, proclamen lo que ustedes están pasando. Si ustedes están pasando por momentos difíciles, si ustedes están pasando por espiritualmente una etapa oscura, porque yo le llamo etapas, porque no son eternas. Así, cuando yo he pasado por momentos difíciles, yo digo: esa temporada es una temporada difícil, pero yo sé que, Señor, usted es el que me va a dejar y usted yo voy a salir victorioso de aquí, y es usted el que me va a llevar mano a mano. Amén. Pero entonces también el Señor deja que uno pase por eso para aprender. Amén. De la Amén. situación. Para que si viene esa situación otra vez en tu vida, ya sabe cómo uno a aplicarse a esa situación, ¿verdad? Uh-huh. Y el Señor es muy simple. El Señor solo quiere que tú levantes la mano hacia Él y diga: aquí estoy, Señor, porque yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo creo en ti. Son palabras simples que Él quiere escuchar de uno mismo. No tenemos que decir palabras grandes. No, el Señor es simple. Y como Él enseñaba a sus apóstoles, simple. No eran cosas. Había tal vez tiempos que no entendían ellos lo que Él estaba, parábolas. Perdonen, hermano. Pero no lo entendía, pero el Señor tenía paciencia para enseñarles qué es lo que Él estaba diciendo en ese tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, amén. Ahí, pueblo del Señor, es otra confirmación que el Señor está vivo. Él está presente en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo del Señor. Amén. Entonces, Él está ahí y Él no se ha olvidado de su pueblo. Entonces, si nosotros estamos pasando por ese momento de oscuridad, recordemos que es el Señor el que está ahí obrando en la vida de nosotros. Amén. Entonces podemos pasar a Mateo 4, 23 al 25. Mateo 4, 23 al 25. Entonces ahí vamos a ver otro ejemplo de Jesús recorriendo y predicando la buena noticia. Amén. Entonces ahí en Mateo 4, 23 al 25 dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. La noticia acerca de
de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaba poseído por demonios, o era epiléptico o paralítico. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río de Jordán. Imagínense todo lo que el Señor recorrió, y hasta tanto que llegó la palabra de él y la necesidad. Ahí se puede ver que la gente necesitaba de punta a punta, lo iban a ver al Señor. Él no importaba qué tan lejos, ellos corrían a llevar a su gente que estaba pasando por momentos de enfermedad, de espiritualmente no estaban bien. Y ahí podemos ver esa necesidad, así como ferviente, se puede decir, ¿verdad? Como sí. una necesidad tan de adentro que la gente estaba pasando en ese momento. Y lo podemos aplicar también en el día de nosotros, en nuestro vivir. Podemos ver alrededor de nosotros cuánta necesidad hay alrededor de nosotros, pero no buscan al Señor, no lo buscan con su corazón, no quieren abrir la Biblia, no quieren sentarse y tener un tiempo a solas con el Señor. Entonces eso es lo que requiere, esas son lecciones, y esas son lo que pasa. Por eso la Biblia es un guía para nosotros, para el vivir el día cotidiano de nosotros ahora en día. Entonces usemos esto, lo que el Señor nos dejó a nosotros, para aplicarlo en la vida y en la gente alrededor de nosotros. También lo que podemos ver también, que el Señor Jesús no aceptó a todas personas. Aceptó a todas personas, y tenemos que también aceptar nosotros a todas personas que vienen a la iglesia, porque los que vienen a la iglesia necesitan ayuda. No le cerremos la puerta a ninguno. El Señor no le cerró las puertas a nadie. Amén. Aquí dice, desde Siria vinieron, ¿verdad? A ver al Señor. Y el Señor no les dijo, es que tú no eres judío, no puedes entrar. No, Él aceptó. Él aceptó a cualquiera que necesitaba ayuda del Señor, ¿verdad? De Él. Uh-huh. Amén. Y ahí podemos ver también nosotros, hermanos y hermanas que están con el Señor, podemos ver que hay que salir de nuestro confort. El Señor salió, Él no se quedó donde Él nació y donde Él comenzó su recorrer. Él salió de pueblo en pueblo, en ciudad en ciudad, y Él estaba haciendo la obra del Señor. Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo también de hacer ese caminar con Él. No tenemos que ir tan lejos, porque simplemente donde estamos hay gente necesitada. Obremos con esa gente, dejemos la semilla, lo poco que nosotros sabemos, porque lo que yo siempre digo, hay que ser humilde, no sabemos todo, porque el Señor es el más inteligente, es el más sabio. Nosotros somos niños todavía, amén. Y todavía hay mucho que aprender todavía. Entonces lo poco que nosotros, el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, esa porción, démosle a la gente que necesita una palabra, en una oración. La gente piensa que en ayudar a la gente tiene que ser monetariamente. No, uno puede ayudar a la gente en oración. Así es como uno puede ayudar a la gente. No siempre a los que dicen, no, pero no puedo ayudar, no tengo nada que dar. No, claro que sí, en una oración, en hablar con el Señor, en darle esa palabra. Amén. Así es como uno también puede dejar y seguir ese caminar. Sí, porque Él también, él sabía lo que Él iba a pasar en el momento donde lo iban a crucificar. Él sabía todo eso, pero Él no tuvo miedo. Él todavía salió a predicar y a sanar, pero Él sabía todo lo que iba a suceder más adelante. Pero Él no tuvo miedo, Él lo que tuvo es fe. La fe, ahí se puede ver la fe, ¿verdad? También. Amén. Y el poder que Él tenía. Ahí se puede ver también que Él no tuvo miedo. No, porque Él sabía que si Él iba a sanar, iba a dar la palabra, como podemos ver aquí, que Él estaba caminando por pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Uh-huh.
trayendo la nueva doctrina, nueva palabra, pero él sabía que habían personas que se iban a ofender, pero él no tuvo miedo. Así también nosotros tenemos que hacer. Estaba respaldado. Está respaldado y él lo respalda el día de ahora también a nosotros. Amén. Tenemos que salir de esas 4 paredes, ¿verdad? No de solo de decir yo lo voy a hacer y no se cumple nada. Son palabras que se lleva el viento. Amén. Sí, amén. El Señor dijo que vamos a ir y vamos a ir ahí y ahí vamos a ir. Amén. Y así fue, ¿verdad? Amén. Y el Señor respalda a todos los hermanos y hermanas, a todos los pastores que están haciendo el trabajo del Señor de corazón. Porque el Señor conoce hasta lo más íntimo de uno, y cuando el Señor sabe que uno lo está haciendo de corazón, el Señor viene y lo respalda. Uno siente ese fuego abrasador del Señor en el Espíritu Santo, y ahí podemos ver que el Señor está obrando. No necesitamos tanta educación como muchos hermanos y pastores persisten que tienen que tener, ¿verdad? Para uno poder hacer la obra del Señor. No, si el Señor no tuvo, él ya estaba escogido, él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él no era como los rabís, ¿verdad? En ese momento, que se creían los más inteligentes. Los más inteligentes. Los sacerdotes en ese momento, sí, que eran ellos eran los más sabios, los en más ese inteligentes, momento. los más puros, por decir, ¿verdad? ¿Por qué nunca sanaron a nadie? Amén, amén. ¿Por qué no? Si Dios, los que son rabís, que son los más inteligentes, los más estudiados, que siempre están en oración, ¿por qué no sanaban a la gente? ¿Por qué vino Jesús? Porque él sabía que todo lo que ellos estaban haciendo no era bueno. Amén. ¿Verdad? Y podemos también entrar el día de ahora. Aplicarlo en día de ahora. Dios usa las personas que piensan que no son nada. Los levanta. Los restaura. Los restaura. Y también el Señor, si te da el don de sanación, úsalo. Amén. Si te da el don de predicar, úsalo. Para que los que miran que son estudiados, para enseñarles a ellos que no se necesita ir a un colegio para aprender la palabra del Señor. El Señor, como dijo mi hermana, es el maestro. Y respalda. Y Él te va a contestar a las preguntas que tú necesitas que contestar en la palabra del Señor. Amén. Amén, amén. Él es el Todopoderoso, hermanos y hermanas. Amén. Entonces vamos a seguir en Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Y seguimos ahí en esa parte de Jesús predica en Galilea. Entonces ahí estamos viendo otro ejemplo del Señor recorriendo, haciendo su obra. Amén. Entonces estamos en Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6 dice: por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán por siempre con Dios en el Espíritu. Entonces ahí está hablando Pedro la razón por qué es importante llevar la nueva noticia, la palabra del Señor, porque ahora la gente, como todos que somos humanos, tenemos nuestro principio, nuestro día 1 aquí en este mundo, y el día que el Señor los viene a recoger. Amén. Todos tenemos nuestro principio y nuestro fin en este mundo, pero esa gente que escuchó la nueva noticia del Señor ahora tienen esa certeza que tienen vida eterna gracias al Señor. Tienen esa convicción que por medio del Espíritu Santo hay vida eterna. Amén. Entonces ahí es otro ejemplo, otra confirmación. Otra manera de verlo. Amén. Amén. Entonces vamos a pasar ahora donde dice Jesús sana a un hombre con lepra. Amén. Entonces vamos a leer ese pasaje ahí donde dice Jesús sana a un hombre con lepra. Y los que se están conectando, estamos en Marcos capítulo 1 versículo 40. Estamos en Marcos 1
versículo 40, donde dice: Jesús sana a un hombre con lepra. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló antes de Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido de compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Amén. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie, en cambio, préstate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos los que habían sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenían que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguían acudiendo a él. Amén, amén. ¿Puedes leer el 41, por favor? Amén. Dice el 40: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló antes de Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Si tú quieres, le dijo, si tú quieres, por ahora, el día de ahora, si tú quieres, Señor, haz la obra. El Señor, el que tenía la lepra, no le dijo, sáname ahorita, porque yo sé que tú tienes el poder. Amén. No, le dijo, si tú quieres. Amén. Así tenemos también que ser nosotros los que estamos enfermos, los que necesitamos del Señor, los que no conocen al Señor. Sí, Señor, si tú quieres, aquí soy, Señor, ayúdame. If it's your will, si es tu, ¿cómo dice? Tu will, si es su... Se me olvidó la palabra ahorita, hermanos, pero su deseo. Su deseo, por decir, ¿verdad? Si es lo que está diciendo él, si tú quieres, Señor, si tú quieres, sáname. Así también tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Tenemos que decirle al Señor, Señor, si tú quieres, a tu tiempo, Señor, sáname. Amén. 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 Y ahí podemos ver también el poder que tenía. Nuevamente podemos ver el poder del Señor, ¿verdad? Pero ahí él le pidió con fe. Amén. Esa fue la fe que él tenía. Le dice, a pesar de, porque él apenas estaba escuchando sobre Jesús de Nazaret. Él apenas ahí, ese hombre, pero él había escuchado de los milagros que estaba. Y multitudes. Y la multitud que estaba haciendo. Entonces ahí fue su fe que él fue con el Señor, con Jesús, y le dice, si tú quieres, Señor, amén, con humildad. Uno se tiene que acercar con el Señor con humildad. No vengamos con tantas cosas, con actitudes, con esto y esto. No, seamos simples, porque el Señor fue simple. Que sea esto un ejemplo para todos nosotros, lo humilde que fue el Señor y la compasión que Él tuvo ante toda la gente. Amén. No importaba las pestes que tenían las personas, el Señor se acercaba y Él ahí mismo lo sanaba. Entonces, que sea eso un ejemplo también para nosotros. ¿Y por qué los rabís no se acercaban a la gente de lepra? Porque era algo que se contagiaba. Pero el Señor no tenía miedo. No. Él, como dijo mi hermana, se acercaba. Ellos fueron rechazados, tirados sacados del pueblo, sacados de la ciudad hacia el desierto, por decir, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros somos echados al desierto? Perdidos. Estamos perdidos en el mundo. Pero hay un Señor que está ahí para sacarte de ese desierto, de sacarte de esa enfermedad. Pero él tuvo fe y tenemos que seguir teniendo fe. Amén, amén. El mundo, y para añadirle a lo que mi hermano acaba de hablar, el mundo lo quiere venir a poner a uno a pisotear, lo quiere sentir a uno pequeño, lo quiere poner a uno contra la pared, contra la familia, contra Dios, contra todo. Amén. Y no hay felicidad. La verdad que no hay felicidad cuando uno no está en los caminos del Señor. Y eso va para la gente que apenas está comenzando. Déjense ustedes llevar por el Señor. Si están pasando por un momento difícil, si dicen ya no puedo con mis problemas, ya no puedo con mí misma,
¿verdad? Ya no puedo con mí mismo. Denle esa oportunidad al Señor para que lo restaure, porque eso es lo que el enemigo quiere venir. El enemigo quiere venir a arrebatar la felicidad, la paz de toda la gente. Eso es lo que él viene a hacer. Uno prende la noticia, uno prende su teléfono, uno prende todo, uno está escuchando alrededor de uno, y es el enemigo izquierda y derecha arrebatando felicidad, paz, salud, sanación de todo el mundo. Proclamemos, pueblo del Señor, proclamemos nosotros esa libertad, proclamemos la felicidad en nuestros hogares, proclamemos esa sanación divina del Señor en nuestros hogares, en nuestras familias y en la gente alrededor de nosotros. Proclamemos, porque así es como vamos a ver un cambio, así es como va a haber una sanación, así es como vamos a ver una restauración completa. Cuando nosotros los unimos y proclamamos liberación eterna, ahí vamos a ver cómo el Señor se está levantando en medio de nosotros, en medio de este pueblo que está aquí día a día con él. Así vamos a ver eso. Mire, de izquierda a derecha podemos ver cómo el enemigo se ha levantado, ferozmente se ha levantado el enemigo. No dejemos que él siga subiendo esas escalas, no dejemos que él siga quitando nuestros hijos, no dejemos que él siga quitando nuestras familias, no dejemos que él siga quitando iglesias, apartando familias, que haya problemas, ¿verdad? No dejemos, nosotros arrebatamos eso, nosotros mismos tenemos el poder. Acuérdese que dice en la Biblia que nosotros somos el templo del Señor, gloria a su nombre, amén. Entonces que seamos nosotros que nuevamente arrebatamos esa felicidad y lo proclamamos en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo 11, 1 al 6. Mateo 11, 1 al 6. Entonces explica un poquito más. Amén. Y ahí está hablando Jesús y Juan el Bautista. Amén. Entonces en Mateo 11 podemos ver cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión y oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿A quién hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que ha oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen la lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres les predican la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Amén. Entonces ahí podemos ver Juan el Bautista que estaba dudoso. Amén. Entonces ahí podemos ver cuando Jesús le dice: regresa y cuéntale lo que está pasando, porque como él estaba en la cárcel, él no estaba viendo, pero él solo estaba escuchando, ¿verdad? Y ahí podemos ver la duda que tenía Juan el Bautista. Ahí podemos ver que decía: ¿es él el Mesías? Amén. Entonces cuando llegó eso a los oídos de él, dijo: regresa y cuéntale lo que está pasando, regresa y déjale saber toda la gente, la multitud, que ha habido cambio. Amén. Y podemos ver ahí la restauración, y lo que dice ahí es otra confirmación al final. En el 6 dice: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Amén. Amén. Entonces tenemos que también tener esa convicción, ¿verdad? Por medio de Jesucristo no podemos llegar al Padre si no es por Jesús. Amén. Entonces ahí es una otra confirmación de cómo llegar al Padre. Amén. Amén, amén. Keep on going. Amén. Entonces ahí podemos ver en esa porción parte de lo que estamos aprendiendo de Jesús sanando a hombres con un hombre con lepra. Amén. Entonces, y tal vez muchos tienen preguntas de cuál es la ley de Moisés. Vamos a tocar un poco de qué es la ley de Moisés, y podemos ir a Levíticos 14:4. Levíticos 14:4 dice:
parte de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque aquí, si regresamos a Marcos, dice en el 44, no se lo cuente a nadie, en cambio, préstate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Eso será un testimonio público de que has quedado limpio. Entonces ahí vamos a aprender pues cuál es la ley de Moisés. Y en el Levíticos, si ustedes leen, hay muchas ofrendas para diferentes enfermedades. Y está en el Testamento Viejo. En el Antiguo Testamento. Amén. Entonces en el 14:4 dice, y estamos en Levíticos, dice, llevará a cabo una ceremonia de purificación usando para ellos 2 aves vivas que están ceremonialmente puras, un palo de cerdo, un hilo escarlata y una rama de hisopo. Entonces ahí podemos ver partes de, si ustedes cuando tengan tiempo pueden leer ese capítulo, está un poco largo, pero eso es un detalle para que ustedes, por si tienen una pregunta de cuál fue esa parte de esa ceremonia o esa ofrenda. Amén. Para que el Señor les, porque ahí estaba el Señor de la ley de Moisés. De la ley de Moisés. Amén. Entonces pasemos a Santiago 5:14. Podemos ir a Santiago 5:14. Y esto es para añadirle añadir un poco más a lo que estamos hablando aquí, donde es Jesús sanando a un hombre con lepra. Amén. Entonces dice ahí en el Santiago 5:14, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Amén. Y eso va para la iglesia de ahora. Amén. Amén. Eso va para los ancianos, no es ancianos tal vez de edad, tal vez está hablando el Señor de los ancianos ya de edad, pero tal vez estábamos hablando con mi hermana donde estábamos estudiando, los ancianos que ya llevan tiempo también en la iglesia. Amén. Amén. También nosotros, ahí está diciendo el Señor, también ustedes pueden hacerlo. Amén. Amén, amén, así es. Y los ancianos no, así como está hablando mi hermano aquí, los ancianos también no son técnicamente de edad. Los ancianos también puede ser su recorrer en el camino con el Señor. Si usted ya tiene tiempo, usted sabe de la palabra, usted ha recibido palabra también y usted tiene esa relación con el Señor, siéntase usted también, aunque sea no anciano de edad, pero usted se siente que ya ha tenido esa relación y usted mira que hay alguien que está pasando por un problema, una necesidad, unge a esa persona. El Señor le está dando, el Señor ha sido tan bueno con nosotros que Él no tiene escogidos, Él tiene a la gente, Él pone a la gente correcta para hacer su obra, para el momento. Amén. Pero ¿puede leer otra vez el 14? Sí. Dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Ancianos. Está hablando de grupo. No solo está hablando de uno, está hablando en grupo. En grupo. Ahí es donde hay poder. Donde hay poder, en grupo se puede cumplir las cosas. En grupo se puede destruir todo lo malo del enemigo, no solo una persona. Solo porque yo ya estoy oro más y ayuno más, no me tengo que sobrepasar de otra persona, de los otros hermanos, porque somos en grupo, somos un cuerpo, un corazón. Ahí está también lo que está diciendo el Señor. En grupos tienen que salir también a orar y a predicar. Y si hay un enfermo, en grupos vayan. En grupos tal vez de 3, de 4, de 5. ¿Verdad? No como lo vuelvo a repetir, no pensemos que somos más que el otro porque el Señor nos ha dado un don. No somos, ese es el Señor el que te da el regalo, no somos los otros. Y lo ha dicho, nosotros no tenemos poder. El que nos da el poder es el Señor. Amén. Medio del Espíritu Santo. Si nosotros si el Señor los ha mandado a hospitales o a diferentes lugares, tenemos que ir en grupo
y meterlos en ayuno en grupo y orar en grupo. Así es. Para pelear contra el enemigo, porque hay cosas allá afuera que son fuertes, que necesitan oración. En grupo. Amén. Si uno lo va a tratar de hacer solo y piensa que uno lo va a poder hacer solo, el enemigo te va a comer como león. Lo va a derrotar a un león rugiente. Amén. So, tenemos que tener mucho cuidado y paciencia también con los otros hermanos. Amén, así es. ¿Verdad? Sí. Amén. Y para añadir lo que dijo mi hermano ahí también en grupo, y ahí también el Señor al final está diciendo, únjanse, nosotros los ungimos y ungimos también a las personas necesitadas con aceite y en oración. Nuevamente ahí se está el Señor con otra confirmación que entre el aceite y en oración hay poder y hay victoria. Amén. Así como hablamos hace unos minutos atrás, donde es importante el ayuno, lo que acaba de decir, es importante el ayuno y también uno tener esa relación con el Señor, pero también aquí dice también el Señor que en la oración y en el aceite también los unimos como un equipo, los unimos como un cuerpo, como dijo el hermano. Porque también lo que el Señor quiere que nosotros oremos en secreto. Uno, así como mi hermana puede ora aparte, yo oro aparte en su casa, pero donde ya estamos preparados, imagínense si todos oramos en secreto con el Señor, donde ya los juntamos para orar en grupo, va a ser una oración fuerte, porque nosotros nuestro espíritu ya está alimentado del poder del Espíritu Santo. Ajá. Así como donde Jesús salió casi en la noche para ir a orar, para agarrar esas fuerzas otra vez. Esa renovación. Exactamente. Amén. Y eso también tenemos que hacer, seguir orando, clamando al Señor. Pero les voy a decir algo, hermanos, tenemos que estar al 100%, no 50%, 80%. Es que ya el día de ahora ya terminé el radio, ya mañana ya no voy a escuchar la palabra, ya no voy a leer la palabra hasta que me toque otra vez. Eso, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el mundo, escuchando las cosas del mundo, yendo a las cosas del mundo? ¿O estamos con el Señor? Porque si estamos en las cosas del mundo y con el Señor, todos estamos en la mitad de la puerta. Entonces, el Señor no va a hacer también la obra en ti, en mí. Por eso también el Señor no te ha dado el lugar donde, como si hay pastores, pastoras que están esperando el lugar, tal vez hay cosas en la vida de ustedes, en la vida de también los que van a predicar la palabra del Señor, que no, tal vez uno quiere pero no se ha hecho. Hay que destruir todo esto del mundo y estar al 100% con el Señor, orar, hablar con el Señor. Donde uno no está en el carro o en el trabajo, hablen con el Señor, hablen con Él constantemente, tener esa conexión espiritualmente, no solo de orar y hincarlos, no, tener esa conexión. Conexión es hablar con Él todos los días. Una relación de padre e hijo. No prendan la televisión y escuchen la noticia, eso no importa. Las cosas que están pasando en el mundo no importa, porque el Señor es el que tiene el control. Amén, así es. Pase lo que pase, el Señor los va a cubrir a todos nosotros. Y Él los va a hablar por medio del Espíritu, por medio del oír. Ahí los va a hablar a nosotros a dónde ir, a dónde acudir, a qué lugar. Nosotros tengamos esa certeza que el Señor va a cuidar de nosotros. Tengamos esa fe, así como la fe que acabamos de hablar hace rato. No se puede tocar, no se puede ver, pero se puede sentir, y lo hemos visto. Y hay testimonios de la fe mueve montañas, y así tenemos que seguir adelante a pesar de lo que se escucha, a pesar de los rumores. El Señor está con nosotros. Amén. 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 Así como Él le dio la unción a Pedro, que con la sombra de Él sanaba, y todos los apóstoles, lo que vemos el día de ahora, que sanaron a gente, también a multitudes de gente, y dieron la palabra. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque no creemos, porque no hay ese porque lo leemos, lo hablamos, pero entre veces no lo creemos, dudamos. No hay que dudar.
Si el Señor lo dice aquí, se puede hacer. No hay que dudar ni un segundo ni un minuto del Señor. Amén. Así Amén. es. Y vamos a ir al último versículo, Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 9. Y ahí podemos ver Jesús sanando a hombres con lepras. Amén. Aquí dice, 10 hombres son sanados de lepra. Y eso es para añadir a lo que estamos leyendo en Marcos. Entonces dice, el 11 dice, mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Ahí está amén. El Señor diciendo también. Nuevamente. Ahí podemos ver que fueron sanados y nunca regresaron. De los 10, solo uno regresó. Y tenemos que regresar al primero amor, que fue el Señor. Así como la primera vez que ustedes escucharon del Señor, que comenzaron a ir a la iglesia, tuvieron ese ánimo de seguir, pero poco a poco se fue apagando. Hay que regresar al Señor otra vez. Hay que regresar al Señor. Si el Señor, como aquí los sanó y te ha sanado y te has olvidado, regresa al Señor. Hay que regresar a los pies del Señor. Regresemos. No los olvidemos lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Dónde los ha sacado? Del alcohol, de la droga, de todo. De Egipto. De todo. De los otros, de todo lo que ha pasado en la vida de los otros. Amén. Amén. La restauración en cada uno de nosotros. Sí, también soy sincero con ustedes, hermanos, también yo me fui olvidando. Amén. Pero yo me recordé que yo no quiero regresar a lo que yo era antes. Amén. Yo regresé a los pies del Señor. Humillarme enfrente de Él. Y que me perdonara todos los pecados y todo lo que ha hecho donde yo me estaba desviando de Él. Amén. Amén. Y ahí podemos ver también, para añadir lo que dijo mi hermano y lo que hablamos hace rato, vos lo estabas diciendo, estabas hablando donde Jesús está sanando a mucha gente. Podemos ver a través de los versículos que enseñamos, pero aquí podemos ver claramente Jesús sanando a 10 hombres con lepra y solo uno regresó a darle las gracias. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido regalos especiales del Señor, bendiciones del Señor y lo que Él está hablando aquí? Y cuánto, así como Él para añadir lo que Él está hablando, cuánto los hemos olvidado de Él. Amén. Esa es una reflexión interior para cada uno de nosotros. Regresemos, así como Él dijo, demos hagamos ese ¿verdad? Y regresemos a Él, porque cuando uno se olvida del Señor, eso le duele a Él. ¿Y qué sería de uno si Dios se olvidara de uno, así como uno se olvida de Él? ¿Qué sería de uno? Ahí sí, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, lo primero que, ay Señor, primeramente Dios, eso se recupera. Ay Señor, primeramente Dios aquí. Ay Señor, no. Que si el Señor se olvida de uno, pónganse a pensar eso, que si el Señor se olvida de uno, qué dolor y angustia. A veces el Señor quita el Espíritu Santo de esta tierra. ¿Qué pasaría de los otros? ¿Qué sucediera de los otros? El enemigo los acaba, porque no tenemos nadie ahora que los respalde. Amén. Hay que pensarlo también así, hermanos.
Así como dice la palabra, muchos los llamados, pocos los escogidos. Hagamos esa estadística diferente, que esa palabra no fuera así. Si todos los poniéramos así como el Señor, muchos los llamados, pocos los escogidos. Con eso relaciona a lo que estamos hablando aquí en Lucas 17. Amén. Todos que fueron ahí y solo uno que regresó. No seamos así, hermanos y hermanas. No dejemos que ¿cómo se puede decir? El orgullo de uno. No dejemos que el orgullo de uno sea más que Dios. Confort. No dejemos que el confort, ¿verdad? No dejemos todas esas cosas negativas, no dejemos que sea más de lo que uno de veras puede ser. Uno es oro ante los ojos del Señor. Uno vale mucho. Amén. Ante los ojos del Señor. No dejemos todas esas cosas negativas del enemigo que le ha puesto a uno en los sentimientos, en el corazón y en el cerebro. No dejemos que eso los gane a nosotros. Nuestra ¿cómo se puede decir? Nuestra libertad. No dejemos que eso venga y los gane y los arrebate nuestra vida eterna, nuestra libertad. No dejemos, pueblo del Señor, regresemos a nuestro primer amor y siempre démosle gracias al Señor. No los olvidemos. Si algún día el Señor les dio palabra a ustedes en no sé qué tiempo, ¿verdad? Regresemos. Que sea esta la semilla plantada nuevamente, que sea esta nuevamente esta restauración, que ustedes ahí que están escuchando nuevamente, Señor, pedir perdón y seguir adelante con el Señor. No dejemos que el enemigo siga ganando. Amén. Y aquí podemos ver claramente que solo una persona regresó de esos hombres. Pero el Señor en su compasión, Él le dio libertad y le dio sanación a todos los hombres. Y si tú has aceptado a Dios, Él no te va a dejar ir. Él siempre te va a tener en sus manos. Él es uno del que se desconecta del Señor. Amén. ¿Verdad? Porque sabemos que el trabajo, los hijos, la familia, tal vez han perdido a alguien, a una familia, a un familiar, pero el Señor no tiene la culpa. El Señor está aquí para ayudarnos. Amén. ¿Verdad? Y en el proceso los va sanando y los va enseñando cómo vivir. Y es muy simple, el Señor lo dijo: ámense uno al otro. Es todo, simple. Ámense uno al otro. Aquí estamos, el Señor los puso en esta tierra para que nosotros los ayudemos. Nos ayudemos uno al otro. Si el hermano necesita un plato de comer, dénselo. Si el hermano no puede pagar su renta, ahí vamos a ver, hermano, cómo vamos a juntar ese dinero. Pero Amén. primero hay que pedirle al Señor y salir adelante. Amén, así es. Hay que dejar que el Señor lo sane, y hay que dejar que la palabra que es del Señor nos toque nuestro corazón y nuestra mente para salir adelante, para tener esa paz en que todo el mundo se está destruyendo, pero nosotros que somos hijos de Dios vamos a ir con paz y vamos a dormir en paz. Amén. Por eso dice el Señor: todos los que están cargados vengan hacia mí. Así es. Todos. ¿Nos cargados de qué? De la vida. De todo lo que el enemigo los ha tirado también. Porque, como se lo ha dicho antes, ahora que nosotros caminamos con el Señor, la guerra es doble. Porque estamos peleando con el mundo y peleando contra el enemigo. Ahora nuestra guerra es más fuerte. Pero tenemos a un Dios que es vivo y un Dios que resucitó de esa cruz. No hay otros dioses, todos los dioses que hay en esta tierra han quedado en esta tierra. Y solo hay uno, y el único, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a su nombre, Señor. Y con eso cerramos nosotros esta parte de Marcos que que hemos hablado, compartido con ustedes y aprendido también con ustedes. Y entonces dejemos que el Señor siga obrando, así como dijo mi hermano. Aquí tenemos la certeza que a pesar de la sanación que hubo en esa época con el Señor, nosotros, aunque el Señor no está con nosotros todavía, pero nosotros tenemos esa convicción que por medio del Espíritu Santo somos libres y hay vida en abundancia y hay sanación.
en su nombre. Amén. Y todo es lo que también podemos ver antes de cerrar, que había mucha gente necesitada y enferma y atacada del enemigo. Fueron atacados con el enemigo. Yo creo que María tenía como 7 demonios o algo así, ¿verdad? María Magdalena, sí. Tenía como 7 demonios. En ese tiempo había mucha guerra espiritual. Pero también todavía está sucediendo. Lo que pasó en el pasado todavía está pasando en el presente, ¿verdad? Amén. Amén. Y eso es todo. Y eso es todo, hermanos, y vamos a cerrar con una oración. Mi hermana va a cerrar con una oración. Amén. Y vamos a cerrar en oración. Muchas gracias a todos que se han conectado, y así como ustedes, nosotros también estamos aquí aprendiendo y luchando la buena batalla. Amén. Porque todos los días tenemos que pelear, todos los días tenemos que salir adelante, así como todos los días tenemos hambre para comer un plato de comida, así tenemos que comer la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Como tenemos sed, tomamos agua. ¿Y qué es la agua? El Espíritu Santo y el ayuno también, ¿verdad? Amén. Ahí es donde corre la agua viva, que es el Espíritu Santo en nosotros y en ustedes también, hermanos, y los quiero bastante. Que Dios los bendiga, y vamos a cerrar con una oración. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por este momento especial que usted apartó para nosotros, Padre Celestial, y los que están escuchando, Señor Dios Todopoderoso, y los que van a ver este mensaje, Padre Celestial. Bendice a cada hogar, Padre Celestial. Bendice cada persona, cada hijo, cada niño, cada anciano, Padre Celestial, de rincón a rincón, Padre Celestial. Que sea usted, Señor, siempre el centro, el núcleo, Padre Celestial, de todas esas personas, Padre Celestial, de nosotros, Señor, de esos ministerios, Padre Celestial, que siguen su caminar día a día, Señor, con fe, Padre Celestial. A pesar, Padre Celestial, de todo lo que se escucha alrededor de nosotros, tenemos esta convicción, esa certeza, Señor, que es usted el que vela por nosotros. Es usted, Señor. Usted ya llegó a la final, Padre Celestial. Usted sabe, Señor, qué es lo que viene para nosotros, Señor, y usted es el que los guía, el que los guarda, Padre Celestial. Amén. Usted es el que los va a apartar gracias a nosotros, Padre Celestial, y gracias por eso, Señor. Gracias por ese amor, Padre Celestial, que usted tiene para nosotros, Señor, porque nosotros tenemos esa certeza por la fe, Padre Celestial, la fe que mueve montañas, Señor, Padre Celestial. Gracias, Señor, por lo que usted está haciendo, Señor, en este ministerio, Señor, y a través del mundo, Señor Dios Todopoderoso. Yo sé, Señor, que usted se mueve en silencio, Padre Celestial, y hay multitud de gente, Señor, que están ahí con usted, Padre Celestial, con esa buena batalla, luchando esa buena batalla, Padre Celestial. Pero cuando usted venga, Señor, y esas campanas suenen, Padre Celestial, ahí se va a levantar, Padre Celestial, esa nueva Jerusalén, Padre Celestial. Ahí se va a levantar el pueblo divino, Padre Celestial. Y todos nosotros, Señor, que somos los gentiles, Padre Celestial, los levantamos, Padre Celestial, con glorioso, Padre Celestial, alabando su nombre, Padre Celestial. Amén. Nosotros aquí seguimos, Señor, en este mundo, Padre Celestial, con esa nueva batalla, esa de día a día, Padre Celestial, y enemigo, Padre Celestial. Pero así como hablamos hace rato, Padre Celestial, nosotros estamos ahí, Señor, luchando contra el enemigo, Padre Celestial, y derrotando, Padre Celestial, porque así como Él se quiere levantar feroz, Padre Celestial, nosotros también somos feroz, Padre Celestial, y somos leones en su nombre, Padre Celestial, por su poder, Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esa bendición, Padre Celestial, por esa palabra, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por dejarnos nuevamente saber, Señor, de sus obras, Padre Celestial, y el deber de nosotros como cristianos, Padre Celestial, y como hermanos, Padre Celestial, en Cristo Jesús, Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendigo este ministerio. Bendigo esta radio, Padre Celestial. Bendigo este lugar, Padre Celestial, este local, Señor Dios Todopoderoso, y todos los que están haciendo su obra, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque cerramos este día de hoy, Señor, pero con una convicción y esa certeza, Señor, de agradecimiento, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Mañana es día domingo. Si ustedes todavía no han asistido a una iglesia, pueden conectarse en YouTube, Facebook. Hay diferentes maneras como buscar la palabra del Señor el día de ahora, en estos tiempos. Y el otro sábado le toca a mi hermano Jimmy, el pastor Jimmy, con mi hermana Jessica. Va a estar aquí otra vez con ustedes, trayendo la palabra del Señor. Y
Sí, así como estábamos hablando de la palabra, que si hay enfermos, solo tengan paciencia, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia a las cosas del Señor, porque el tiempo de los otros no es el tiempo del Señor, porque el tiempo del Señor es siempre perfecto, ¿verdad? Y si lo queremos adelantar, perdonen hermanos, las cosas no salen como uno quiere. Tengan buenas noches, Dios los bendiga, hasta la próxima. Amén. Cansado del camino, sediento de ti. Como todo tiene un inicio, tiene un final. Hemos llegado al final de su programa radial, Guerreros de Dios. Guerreros de Dios. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así nos lo permite. Recuerde escucharnos a la misma hora y por esta misma emisora. La cita es en nuestra siguiente emisión. Para oración, llámenos al teléfono 424-415-0768. También puede agregarnos a WhatsApp. Por hoy ha sido todo. Bendiciones para todos y con permiso.